amigos celulares. Esas fechas ustedes deben anotar en su guía. En la primera hoja de su guía tienen unas fechas para colocar las fechas de sus exámenes. Bueno, hoy día vamos a avanzar tres virus. Tres virus que producen unas infecciones importantes y bien comunes. Son las infecciones SRP. ¿Cuáles son? Sarampión, rubeola, y parotiritis, que es lo mismo que las paperas. ¿Han escuchado hablar de estas tres infecciones? ¿Han escuchado hablar? Son bien comunes. De aquí tienen que salir sabiendo algo de estas tres infecciones. ¿Ya? ¿Por qué se las estudia juntas estas tres infecciones en un solo tema? Porque existe una vacuna. La vacuna se llama justamente SRP. Vacuna SRP. O llamada también triple viral, porque cubre estas tres enfermedades. ¿Cuándo se aplica? Al primer año de vida de los bebés. Primer año de vida, una sola dosis. Y una dosis de refuerzo puede ser a los 5 años. Ustedes saben que ha habido brote de sarampión este año, ¿no es cierto? O sea, ha habido hace unos 3 meses, por eso es que las clases salieron de vacación los chicos y se suspendieron las clases, pasaron virtuales porque había brote de sarampión. Entonces, el sarampión es una enfermedad grave. Se pensaba que estaba erradicada en Bolivia, controlada, debido a que se utiliza, la vacuna tiene su cobertura, ¿no? Es gratuita, cubierta por el PAI, pero han habido casos de sarampión y siguen habiendo casos de sarampión. Bueno, primero vamos a empezar con la parotiritis, virus de la parotiritis. O sea, la parotiritis, como ustedes pueden ver, es una inflamación de las glándulas parótidas, o sea, llamada también paperas, ¿ya? Esta produce una tumefacción de las glándulas, lo que hace ver que aparezca esto hinchado. Por eso se llama también paperas. Fíjense cómo puede ser unilateral, es decir, en un solo lado, o puede ser bilateral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la parotiritis? Es una virosis, porque es una enfermedad producida por virus, que inflama las glándulas parótidas. Generalmente es aguda y localizada fundamentalmente en una o en ambas glándulas parótidas. Puede ser en cualquiera de las, puede ser solamente una o puede ser ambas. ¿Alguien enfermó de paperas? ¿Alguien recuerda haberse enfermado de paperas? Muchas gracias. ¿Nadie? Generalmente hay casos asintomáticos, ¿no? De que no se presenta ningún signo sintomatológico. El virus pertenece, taxonómicamente hablando, el virus pertenece a la familia Paramyxoviridae. Todo lo que termina en DAE es familia. Género Paramyxovirus, que es un virus que es ARN, y el único hospedero es el ser humano. Es decir, que paperas no puede existir en los animales, solamente en el ser humano. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? ¿Dónde se encuentra el virus? Ustedes saben que para cualquier enfermedad, dicho el origen, es humana, o sea, tiene que ser de humano a humano. La fuente de infección está en las gotitas respiratorias, en las gotitas de flujo de la persona enferma. Este es el que tiene el virus. Y entonces va a ingresar al huésped susceptible por la vía aérea. Esa es la vía de transmisión.
susceptible. Entonces, este virus se encuentra como fuente de infección en la saliva de las personas con paperas o parotiditis. Ingresan al huésped susceptible a través de la vía aérea, se replican en el epitelio respiratorio, las células del epitelio respiratorio se replican y producen una viremia, o sea, el virus pasa a la sangre y de ahí va a las glándulas salivales. Por eso es que se inflaman las glándulas salivales, las glándulas parótidas, y eso constituye las paperas o parotiditis. En algunas personas, en algunos niños, porque esta es una enfermedad de la infancia generalmente, en algunos niños puede complicarse yendo hacia los testículos y producir orgioepididimitis, o ir al páncreas y producir pancreatitis, o bien al sistema nervioso central y producir meningoencefalitis. Pero en la mayoría de los casos solamente se produce la inflamación de las glándulas parótidas, ¿ya? Entonces, como dijimos, el ser humano es el único hospedero natural. Se adquiere por contacto con las gotitas de flujo que ingresan por vía aérea al huésped susceptible, eso ya lo dijimos. Se presenta generalmente en pacientes de 5 a 15 años de edad. Puede también ocurrir en menores de 4 años y en personas mayores, pero en ese caso ya es más acentuado los síntomas. Cuando da en la infancia es una enfermedad viral. Por genética se presenta más en el sexo varón y se adquiere inmunidad tras haberla padecido. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente una vez en la vida se enferma de paperas. Una sola vez en la vida se va a tener paperas. Porque la inmunidad que deja es cicatriz serológica, se tiene anticuerpos IgG que evita, que neutralizan si nuevamente ingresa el virus y puede producir la infección. ¿Ya? Entonces, ese es el cuadro clínico. Como les decía, 30 a 40% de las personas que ingresa el virus son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que no presentan ninguna sintomatología. Ustedes pueden decir, yo nunca enfermé de paperas o de parotiditis, o preguntar a su madre y decir, no, nunca tuviste. Sin embargo, porque no se presentó clínicamente. Sin embargo, si ahorita nos hacemos una prueba serológica buscando anticuerpos IgG, mucho vamos a dar positivo. ¿Qué quiere decir? Que alguna vez hemos estado en este grupo infectados pero asintomáticos. ¿Está claro? Un 60 a 70% son sintomáticos y la gravedad va a ser variable. La mayoría de los sintomáticos es la tumefacción de las glándulas parótidas o glándulas salivales, ¿ya? El virus es infectante inclusive antes de que se presente la inflamación de las glándulas salivales. Bueno, ustedes saben que toda enfermedad pasa por 3 periodos. Desde el periodo de incubación, que es el tiempo en que ingresa la bacteria, hasta que se presenta el primer síntoma, ese es el periodo de incubación, hasta que se presenta una serie de síntomas inespecíficos, que es el periodo prodrómico, y luego tenemos aquí el periodo de estado, que es donde se presentan signos característicos de una infección, y aquí el periodo de recuperación del paciente o convalecencia. Ya dijimos que este periodo, que la mayoría de los pacientes presentan, son asintomáticos, un 40%, un 60-70% son sintomáticos. Pero, ¿cómo es el periodo prodrómico? Igual que cualquier infección viral. O sea, ¿cómo se manifiesta? Igual que una gripe. Cefalea, anorexia, febrícula, malestar general. Por este periodo prodrómico, ustedes pueden darse cuenta, doctores, que el paciente está con una parotiditis o paperas.
No, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo de estado es donde ya se presentan los signos y síntomas específicos. Ya aumenta la fiebre a 39 grados y empiezan a edematizarse las glándulas salivales. Entonces ya hay tumefacción de la glándula y el paciente tiene odinofagia, es decir, tiene dolor al tragar, disfagia, dificultad para tragar por la tumefacción de las glándulas parótidas o glándulas salivales. Entonces, después de 1 a 4 días se observa ya el niño con el agrandamiento de la glándula, ya les dije, puede ser unilateral o ambas, bilateral. Es progresivo, avanza hasta el 8º día y puede persistir la enfermedad hasta 2 semanas. La fiebre puede durar entre 1 a 6 días y el dolor intenso que se exacerba si uno come alimentos ácidos. Por ejemplo, cítricos no hay que comer. ¿Por qué? Porque lo hace más, los síntomas más intensos. Lo mismo que los alimentos condimentados. Dijimos que en la mayoría de los casos se presenta solamente en el periodo de estado, que es el característico aquí, la tumefacción de las glándulas parótidas, ¿no? Las papeles. Pero sin embargo, existe un pequeño porcentaje de casos que se puede complicar. Se pueden ir los virus al sistema nervioso central. O sea, no va a pasar como una simple papel, sino va a ir al sistema nervioso central y puede producir casos de meningoencefalitis. Ya saben ustedes cómo es la meningitis, ¿no? Fiebre, rigidez en nuca, cefalea, y en los niños puede presentarse náuseas, vómitos. Otro porcentaje puede también, como dijimos, irse a los testículos. Por eso a los niños que se enferman de paperas o parotiditis hay que decirles que guarden reposo, que no salten, que no jueguen. ¿Por qué? Porque se complica yendo hacia los testículos y produciendo orquioepididimitis. O puede irse en las niñas a los ovarios y producir ovaritis, o al páncreas, puede producir pancreatitis, pero no de mucha gravedad. Y bueno, aquí tenemos las complicaciones, ya dijimos, la meningoencefalitis, o sea, es una meningitis viral, producida por un virus donde el niño presenta cefalea, fiebre, puede presentar signos meningios, como por ejemplo rigidez de nuca, crisis convulsivas. Generalmente ocurre en los escolares por el mecanismo de transmisión, que es por las gotitas de flujo de saliva, que es más donde hay hacinamiento. ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo? ¿Va a ser igual que en una meningitis bacteriana? No. En una meningitis bacteriana, ¿cómo es el aspecto del líquido cefalorraquídeo? Es turbio. En cambio, en una meningitis viral es ligeramente opalescente porque hay pequeña cantidad de leucocitos y esos leucocitos están aumentados a costa de los mononucleares, en cambio de los linfocitos. En cambio, en la bacteriana están a costa de los polimorfonucleares. Esta es la orquioepididimitis, que se puede presentar como una complicación en los niños. Un 38% generalmente es en la etapa prepuberal y hay aumento de la temperatura, hay náuseas, vómitos, dolor en el hipogastrio y hipersensibilidad a nivel testicular. Puede ser en uno o en ambos testículos. Entonces, para evitar esta complicación de la parotiditis es que se indica al niño, ustedes doctores tienen que indicar al niño que cuando tenga paperas o parotiditis, ¿qué tiene que hacer? Guardar reposo, ¿no? Guardar reposo para evitar esto, porque ¿qué puede suceder? Estos casos, ahí se han visto casos de que las complicaciones de orquioepididimitis por el virus de las paperas puede llevar a la esterilidad cuando sea mayor. Luego tenemos la pancreatitis, ya dijimos que es un dolor en el epigastrio, hay náuseas, vómitos, malestar general
Y lo único que nos indica también de los análisis que hay una pancreatitis es el aumento de ¿qué enzima? ¿Cuál es la enzima indicadora, así como del hígado, es la TGO, la TGP? La amilasa. La amilasa pancreática está aumentada, los valores son de 60 a 120. Cuando están por encima de 120 quiere decir que el páncreas no está funcionando. La ovaritis, ya dijimos, es frecuente en el 7% de las precúmenes, donde el ovario también se inflama, se agranda, se pone, es como una complicación. Entonces, repetimos, ¿cuáles son las complicaciones de las paperas? Meningitis o meningoencefalitis, donde los signos y síntomas ya dijimos, la orquioepididimitis, que puede llevar a una esterilidad, se presenta con una frecuencia baja de 0 a 2%, pero hay ese riesgo. En los pacientes con meningoencefalitis puede llevar a una sordera, o sea, pérdida de la audición. Es muy rara, pero puede producirse, ¿no? Hacia la segunda semana de resuelta la parotiditis. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aquí ustedes saben que todo diagnóstico tiene 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? Clínica, epidemiología y laboratorio. En esta enfermedad, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién pesa más? Epidemiología. Pero su paciente va a ir a su consultorio por algo. La clínica, pues chicos, va a ir porque, ay, mi hijo tiene aquí, le ha salido la inflamadora, ¿no es cierto? Va a tener paperas. Entonces la clínica no hay dónde perderse para las paperas, ¿no? No hay dónde perderse, es soberana la clínica. Bueno, y la epidemiología también, porque si en una clase hay un chico con paperas, entonces si el otro presenta ya fiebre, cefalea, hay que sospechar con nexo epidemiológico que puede ser parotiditis, ¿no? La exploración física. El virus en el laboratorio se puede aislar por cultivo celular o por PCR 2 días antes inclusive del cuadro clínico. Se puede sembrar en embrión de pollo o células de riñón de mono, que son cultivos celulares para virus. Y la muestra puede ser la saliva, que es la fuente de infección del virus, la sangre, porque también entra en un estado de viremia, y se elimina por la orina. Y en el caso de meningoencefalitis, es el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es el pronóstico de estas infecciones producidas por este virus, de la parotiditis? Si da en la infancia es excelente, es mejor enfermarse en la infancia. ¿Por qué? Por la inmunidad que se adquiere. Por la inmunidad que se adquiere durante toda la vida y además que la infección es leve, a no ser que presente las complicaciones que son la meningitis, la orquioepididimitis y la pancreatitis, ¿no? Pero después el pronóstico es bueno. Infección confiere inmunidad permanente y en embarazadas existe alta probabilidad, o sea, las embarazadas no deben infectarse de parotiditis. ¿Por qué? Porque si se infecta durante el primer trimestre del embarazo, ¿qué sucede en el primer trimestre de embarazo, chicos? La organogénesis, se están formando los órganos. Entonces, si esa embarazada cuando está formando los órganos se infecta durante el primer trimestre, puede nacer ese niño, o sea, puede no nacer o puede nacer con bajo peso. O sea, puede producirse una muerte fetal, que se muera el bebé en el útero materno, o si no, no puede nacer pero con bajo peso. ¿Cómo es el tratamiento de la parotiditis? No existe tratamiento antiviral, como en el caso del SIDA, por ejemplo, como en el caso de la hepatitis B, que se da antivirales. Aquí no. El tratamiento es sintomático. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Reposo en la fase aguda para evitar las complicaciones. Si tiene fiebre, si tiene dolor, un analgésico que puede ser el acetaminofeno o paracetamol o el ibuprofeno. En el lugar de la tumefacción de las glándulas parótidas hay que poner
vendas frías para desinflamar si es al inicio o caliente si ha pasado más tiempito, no se olviden que el frío es cuando recién uno ha tenido un cuadro, ¿no? Por ejemplo, si uno se golpea, si uno recibe un golpe, ese rato compresas de agua fría o hielo, ¿para qué? Evitar la inflamación. El hielo tarde ya no sirve para nada, no caliente, al inicio no caliente, ¿ya? Bueno, el manejo es sintomático, tratar los síntomas. ¿Cómo se previene la infección? Si, por ejemplo, una de ustedes se embaraza y ha tenido en la infancia paperas o parotiditis, tiene anticuerpos IgG en su sangre. Entonces va a pasar por la vía transplacentaria al bebé. Todo bebé, cuando nace, tiene sangre de la madre. O sea, la sangre que circula en el bebé es de la madre. O sea, las enfermedades que tenga la madre van a tener en el bebé, los anticuerpos que tenga la madre van a estar en el bebé. Recién a partir de los 6 meses, ese bebé empieza a formar su propia sangre. Entonces, los 6 primeros meses es difícil que dé parotiditis a un bebé si ha recibido anticuerpos IgG de la madre. ¿Se entiende? O cualquier otra enfermedad. Se puede inmunizar con la vacuna. La vacuna es la SRP, que puede ser sola para parotiditis, pero en nuestro país se aplica junto con ¿cuál? Rubiola. Con rubiola y sarampión. ¿Se llama qué? La triple viral, llamada también SRP. ¿Cuándo se aplica? En el primer año de vida, o sea, a los 12 meses de haber nacido, y una dosis de refuerzo puede ser a los 5 años. ¿Ya? Bueno, eso sería paperas o parotiditis. Ahora vamos a pasar a la segunda enfermedad, que es el sarampión. Es una de las más importantes. Estas dos, chicos, sarampión y rubiola, se parecen. ¿En qué se parecen? En el rash que producen. Ya no van a decir rash, van a decir exantema. Ya saben lo que es exantema. Han oído hablar de eso en el dengue. Han oído hablar de eso en la escarlatina. ¿No? Son puntitos rojos que aparecen en la piel. Por eso se llama exantema. Fuera, por fuera. También hay otro término, enantema. ¿Qué es el enantema? Por dentro. Por dentro, la mucosa. Bueno, virus del sarampión. ¿Qué es el sarampión? Enfermedad endemo-epidémica. O sea, en los lugares donde no hay cobertura total de la vacuna se presentan casos aislados. Y donde hay 1, 2, 3, 4 casos por encima de lo normal, se dice que estamos en una epidemia. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión de la enfermedad? ¿Cómo es? Lo mismo a partir de las gotitas de fluido. La vía de transmisión es aérea. También es que el niño se mata. ¿Qué es? Bueno, es el exantema. Ustedes saben que un exantema son los puntitos que aparecen en la piel, ¿no es cierto? Ya hemos avanzado varicela, ¿se acuerdan? Sí. La varicela evoluciona con mácula, pápula, vesícula, pústula y hoste. Esto es la varicela, mácula, pápula, vesícula, pústula y hoste. En el caso del sarampión y de la rubiola, solamente se presenta mácula y pápula. No evoluciona vesícula, ni pústula, ni hoste. Pero esta mácula y pápula que presenta el niño produce prurito, se rasca y está lleno de virus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el ambiente quedan los virus en suspensión. Entonces también ingresan por la vía respiratoria, vía aérea, ¿no? Igual que la rubiola. Entonces, al ingresar por la vía respiratoria, estos virus
que producen enfermedades exantemáticas, que son sarampión y rubiola, los primeros síntomas se presentan en el epitelio respiratorio. Sí. Se caracterizan porque el paciente tiene tos, Congestión nasal. tiene congestión nasal y coriza nasal, Coriza. o sea, catarro, secreción nasal, a eso se llama rinorrea, coriza nasal. La triple C. También puede tener conjuntivitis, ojo rojo, ¿no? Y después aparece el exantema. El exantema, ¿cómo es el exantema en el sarampión? Aparecen las máculas y las pápulas, pero esas máculas y pápulas confluyen con el tiempo y forman unas manchas más grandes. En cambio, en la rubiola, esas máculas y pápulas se separan y son puntiformes la una de la otra. Esa es la diferencia entre el exantema de sarampión y de rubiola, ¿ya? Lo característico en el sarampión, en el periodo de estado, es un signo patognomónico, las manchas de Koplik. Ahorita vamos a ver en qué consisten las manchas de Koplik. Si ustedes le hacen abrir la boca al niño y ven esas manchitas blancas de Koplik, patognomónico de sarampión. ¿Qué significa eso? Que solo sarampión puede producir esas manchas de Koplik, ¿ya? Es una enfermedad febril grave por las complicaciones que puede producir. Tiene un periodo de incubación de 7 a 18 días. ¿Cuáles son los síntomas? Ya les dije al inicio, síntomas respiratorios, tos, rinitis, conjuntivitis, fiebre, fotofobia. En este periodo, el paciente, como está eliminando el virus a través de las gotitas, está contaminando el ambiente y es altamente transmisible. Después de 1 a 3 días, y que pasa el... A ver, estando aquí, ¿ustedes van a sospechar de sarampión? No, parece una gripe, parece un resfrío. 2 o 3 días después de la enfermedad aparecen las lesiones en las membranas mucosas conocidas como manchas de Koplik. Ahorita vamos a ver cómo son. Y después, estas persisten 2 a 3 días y después desaparecen y aparece el exantema, ¿no? El exantema característico. Esas son las manchas de Koplik en la boca, en la mucosa bucal. Signo patognomónico característico del sarampión, ¿ya? Después de estas manchas de Koplik, recién aparece el exantema. 12 a 24 horas de la aparición de las manchas de Koplik, empieza a formarse el exantema. ¿Y cómo es el exantema? Máculo, papulopatoso, pero se junta, confluyen, se dice, confluyen y forman manchas más grandes. Eso es el sarampión. Y suele ser muy extenso, tarda de 1 o 2 días en cubrir todo el cuerpo. Vamos a ver ahorita cómo aparece el exantema. Ahí. Fíjense cómo aparece el exantema en el sarampión. Esto es el primer día y este es el tercer día de la enfermedad. El primer día, hemos dicho, aparecen los signos y síntomas. No, el primer día de la enfermedad aparecen los signos y síntomas catarrales, respiratorios. Después aparecen las manchas de Koplik y después aparece el exantema. Esto es el primer día del exantema. Se manifiesta porque aparecen aquí en la cara y detrás de las orejas. Algunos libros dicen región retroauricular. Entonces aparecen ahí las máculas y pápulas en la cara, pero fíjense, las extremidades inferiores no tienen nada y unas cuantas en las superiores. En cambio, el tercer día, cuando vuelve la madre con el bebé, está totalmente lleno, se exacerba, confluyen esas máculas y pápulas haciendo más grandes en la cara y se llenan los miembros inferiores. ¿Está claro eso? Eso es el sarampión.
se van a dar cuenta que la rubeola es diferente del exantema. Ya hemos dicho que el exantema maculopapular en la rubeola no confluyen, sino son uniformes, separadas, aisladas. Y además vamos a ver que es diferente el primer día y en el tercer día. ¿Está claro eso? ¿Chicos? Sí. Bueno, ¿cuáles son los cuadros clínicos que produce el sarampión? Ya hemos descrito el sarampión típico, pero no es la única forma de presentarse del sarampión. El típico es lo que hemos descrito. Primero, después de un periodo de incubación de 10 días, aparece el periodo respiratorio catarral, que se manifiesta por fiebre, estornudos, síntomas respiratorios. Y aparece después el enantema bucal, porque es en la mucosa bucal, que son llaman manchas de Koplik, y después recién aparece el exantema, que hemos descrito primero, detrás de las orejas, en la cara, y va llenándose el cuerpo a los 3 días y ya está totalmente lleno. Eso es el sarampión típico. Pero también hay el sarampión atípico, que no es típico, es leve. Son signos y síntomas que no son característicos. Se queda en el periodo prodrómico. Por ejemplo, hay una fiebre leve y en el cual pueden faltar cualquiera de estos síntomas. Típico, por ejemplo, son las manchas de Koplik, la conjuntivitis y los signos respiratorios. Y por último tenemos en la minoría de los pacientes, por esto es grave el sarampión, porque se presenta una forma grave. Generalmente los pacientes inmunodeprimidos, los niños desnutridos, que se caracteriza por una neumonía, se llama neumonía de Hedge. Ahorita vamos a ver cuál es, y es característica de los inmunodeprimidos. También se puede complicar con cuadros de encefalitis, ¿ya? Entonces ya vimos ahí el sarampión, cómo se mantenía, las manchas de Koplik, ya también la hemos visto, que aparecen antes del exantema, y ahí tenemos la conjuntivitis y el exantema, la fiebre. Tenemos casos, miren cómo se juntan las máculas y pápulas formando confluyendo esas manchas, máculas y pápulas. Esta enfermedad también deja inmunidad permanente, es decir, una sola vez en la vida se enferma de sarampión, ¿no? El agente causal, ya sabemos, es el virus del sarampión, pertenece taxonómicamente a la familia Morbillivirus, familia Paramyxovirus, y contagio es a través de el mecanismo de transmisión es aéreo, entra por la rinofaringe o la vía conjuntival también, y por el mecanismo de transmisión que es respiratorio se presenta en los lugares donde hay hacinamiento, en los colegios, porque es una enfermedad de la infancia, ¿no? El periodo de contagiosidad es, o sea, la transmisión es desde que el periodo prodrómico, o sea, los síntomas respiratorios, hasta 5 días después de haber desaparecido ya el exantema. Quedan los virus en suspensión. También da inmunidad pasiva, o sea que la madre que ha sufrido de sarampión va a pasar anticuerpos IgG a su bebé. Por eso que un niño no se enferma de sarampión durante los primeros 6 meses de vida. ¿Por qué? Porque tiene IgG de la madre, igual que las paperas, ¿no? Tiene IgG de la madre. Ya dijimos, el sarampión puede producir complicaciones. Es más grave que la rubeola. Puede producir complicaciones bacterianas porque se puede infectar el oído, los bronquios, puede dar la neumonía. La neumonía se llama neumonía de Hedge. Neumonía de Hedge, ¿no? Bien, de curso fatal es esta neumonía que puede producir. Y también encefalitis, 1 de cada 1000 casos. ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, ya hemos dicho, clínicamente yo creo que un ciego puede reconocer por la clínica un sarampión. Tienen que saber reconocer clínicamente el exantema, las manchas de Koplik.
tienen que saber el periodo de la enfermedad para reconocer el sarampión. ¿Ya? El laboratorio solamente se solicita para confirmar los primeros casos. Después, por epidemiología, por nexo epidemiológico, se ve que casos similares que se presentan en un mismo lugar es sarampión. ¿Ya? Y cómo se hace el laboratorio, ya saben ustedes, PCR en la primera etapa, ¿no? Bueno, ¿y cómo prevenimos la infección? Hay una vacuna única para el sarampión. Si yo quiero hacerme vacunar de sarampión, solamente me vacuno para sarampión, pero hay la triple viral, como dijimos, que cubre también parotiditis y rubiola. La SRP, llamada triple viral, que se aplica durante el primer año de vida, en el primer año de vida. Y una dosis de refuerzo a los 5 años. ¿Está claro sarampión? Ahora vamos con rubiola. Bueno, si ustedes pueden ver, la rubiola también es una enfermedad exantemática. Produce exantema, ya dijimos. Sinónimos que ustedes han debido escuchar es la alfombrilla, llamado también sarampión alemán o sarampión de los 3 días, porque el exantema dura mucho menos que en el sarampión. Es una enfermedad menos grave, es un virus ARN, pertenece a la familia Tobacillidae, género Rubivirus, el virus de la rubiola. Es una enfermedad viral benigna. Es benigna, chicos, cuando infecta a los hombres, a los niños y a las mujeres que no están embarazadas. Es fatal cuando infecta a una mujer embarazada en el primer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque se puede producir malformaciones fetales, porque está en el periodo de la organogénesis. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de la enfermedad benigna, que es el sarampión, que se presenta en cualquier hombre, cualquier mujer que no está embarazada y en las niñas, ¿no? Es una enfermedad viral benigna de la infancia, con fiebre. El exantema es maculopapular también, ya les dije, pero ¿cuál es la diferencia con el sarampión? Que no se reúnen, son puntiformes, separadas, difusas. Esa es la palabra, difusa, una aquí y otra allá. Que a veces se asemeja al del sarampión o de la escarlatina. Una de las características de la exantema de la rubiola es su aspecto puntiforme de las máculas. No es como el sarampión que confluye. Y se las diferencia de otras enfermedades que también producen la erupción o el exantema. En mujeres embarazadas en el primer trimestre puede producir el síndrome de rubiola congénita. Síndrome de rubiola congénita. ¿Qué es el síndrome de rubiola congénita? Un conjunto de signos y síntomas que afectan órganos durante el primer trimestre del embarazo. ¿Cuáles órganos? El corazón, el sistema nervioso y ojos. Vamos a ver qué produce cada uno de estos cuando ataca a la mujer embarazada en el primer trimestre de embarazo. O sea, ese niño va a nacer con un síndrome de rubiola congénita. Periodo de incubación de 14 a 23 días. La transmisión es desde una semana antes del comienzo de los síntomas hasta la desaparición de la erupción. Cualquier persona puede enfermarse de rubiola, es universal, hay casos en todo el mundo y deja inmunidad. ¿Por qué deja inmunidad? Por haberse enfermado en forma natural. Por la vacuna, si me he puesto la vacuna me va a inmunizar. O por los anticuerpos maternos durante los 6 primeros meses. ¿Está claro? ¿Por qué se adquiere inmunidad para la rubiola? Los mecanismos, ¿está claro? Sí. Bueno, el diagnóstico, ya dijimos, clínico. La clínica es soberana. Epidemiológico, si hay varios casos. Y laboratorio solamente
para decir es rubiola, pero no es para hacer de rutina, ¿no? Entonces la puerta de entrada va a ser la vía aérea o por contacto con las lesiones. Se multiplica en las células del epitelio respiratorio superior porque esa es la vía de entrada, pasa a los ganglios, de ahí pasa a la sangre produciendo un estado de viremia y se va a localizar en piel donde produce el exantema y a la mucosa respiratoria, y por eso es que se producen los signos y síntomas respiratorios. ¿Cómo los clasificamos los cuadros clínicos de la rubiola? En rubiola congénita, que es la que acabo de hablarles, y la rubiola postnatal. ¿Cuáles son la postnatal? La que da a los hombres, a las mujeres no embarazadas, ahí están los niños, ¿no? Entonces, ahí es una enfermedad benigna que se caracteriza por el exantema y se pasa. En cambio, en la rubiola congénita, la gestante con rubiola, a través de la sangre pasa el virus a la placenta y infecta el embrión. Y entonces, ¿qué va a suceder con ese embrión? Ahorita vamos a ver eso. Ese embrión, en el primer trimestre, puede afectar al sistema nervioso. Entonces, ese bebé nace con sordera, sobre todo con microcefalia. ¿Qué quiere decir? Que su cerebro no ha desarrollado y eso le produce retraso mental. También puede producirse anomalías al sistema nervioso, también pueden nacer con sordera, ¿no? Pero también puede haber afecciones en los ojos. ¿Cuáles son las afecciones en los ojos? Las cataratas. El niño puede tener cataratas y glaucoma. ¿Qué es la glaucoma? El aumento de la presión del ojo. O también puede tener alteraciones en el corazón, defectos congénitos, sobre todo de válvulas. Y entonces se necesitan cirugías cardíacas a la larga. Eso es cuando afecta en el primer trimestre de embarazo. En el segundo trimestre puede producir sordera en el bebé, pero solamente 1 por 200 casos. Y en algunos casos púrpura, trombocitopénica, hepatitis o anemia hemolítica, ¿no? En algunos casos. Y cuando afecta al tercer trimestre ya hay una organogénesis completa, ya no afecta al bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede el exantema en la rubiola? Igualito que el sarampión, aparecen las máculas y pápulas en la cara y detrás de la oreja. El primer día del exantema se llena el tronco, la cara y unas cuantas en los brazos y aquí nada. En las extremidades inferiores no hay máculas ni pápulas. En cambio, el tercer día, ¿cómo era el sarampión? Se llenaba, ¿no es cierto? Se llenaba. En cambio, aquí el tercer día ya desaparece el exantema en la parte superior y aparece en las extremidades, ¿ya? Inferiores y superiores. ¿Está claro? ¿Y cómo es el exantema? Máculas, pápulas difusas, puntiformes, no se juntan. ¿Está claro? Bueno, ahí tenemos un niño con rubiola, donde las máculas y pápulas son difusas, ¿no? Este es el síndrome de rubiola congénita, que puede afectar al sistema nervioso produciendo microcefalia, al corazón produciendo alteraciones en las válvulas o catarata y glaucoma en los ojos. Este es un tamaño normal de la cabeza. Cuando nace con síndrome de rubiola congénita puede no desarrollar el cerebro y se produce microcefalia y retraso mental como consecuencia, ¿no? Bueno, este es un estudio que se hizo en la maternidad Percy Molan hace años, donde se sacó sangre a todas las embarazadas que acudieron desde el año 2000 al 2004 y se buscó anticuerpos IgG contra rubiola congénita. ¿Para qué? Para saber cuánta gente se había enfermado, había tenido contacto
con el virus de la rubiola. ¿Y para qué querían saber eso? Niña, a ver usted, la de lentes, ¿por qué querían saber eso? Usted. A ver usted. Para saber cuánto se había recibido inmunidad de la madre. ¿Pero para qué? Para evaluar si el bebé iba a tener inmunidad. Eso, para ver si había un riesgo en el bebé. ¿Y qué encontraron? Que un 90% y es dio positivo. Es como si aquí nos sacáramos sangre y buscamos IgG rubiola. 90% nos puede dar positivo porque hemos enfermado, alguna vez hemos tenido contacto, aunque sea en forma asintomática en la infancia. Y solo un 9% negativos no tenían IgG. Entonces, ¿cuál es? ¿Es buen pronóstico o mal pronóstico? Buen pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que estas embarazadas al tener IgG es una cicatriz serológica. No se han enfermado recién. Si hubieran tenido enfermedad reciente, daría IgM. ¿No es cierto? Entonces, esto quiere decir que no hay riesgo para su bebé. ¿Ya? Bueno. Ya saben, para eso ya lo he explicado todas las clases. A las enfermedades virales hay métodos directos, indirectos. Directos se busca al antígeno, al virus, mediante PCR o cultivo celular. Indirectos es la serología. ¿Cómo es el pronóstico en la infancia? Bueno, ya hemos dicho. Es una enfermedad benigna. En la rubiola congénita depende, ¿no es cierto?, de la gravedad de la infección. El tratamiento de la rubiola es sintomático al igual que cualquier virosis de la infancia. Se tratan solamente los síntomas de acuerdo a si tiene fiebre, si tiene dolor, ¿no? Se tratan solamente los síntomas. Diagnóstico diferencial con sarampión. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de acuerdo al exantema que produce. Con exantema súbito es otra enfermedad, con roceola, con escarlatina, que es lo que hemos llevado con Streptococcus pyogenes,